Will Serford era el hazmerreír de la prestigiosa Academia de Magia Regarden. Mientras todos presumían de lanzar hechizos desde niños, él ni siquiera podía encender una chispa. A falta de magia, se aferraba a su espada como único recurso. Durante una clase sobre catalizadores de fuego, el profesor Edward, con ganas de exhibir su desprecio, lo eligió para demostrar el hechizo básico, sabiendo de antemano que iba a fracasar. Will obedeció sin chistar, avanzó al frente del aula, y como era predecible, no pasó nada. Las burlas no se hicieron esperar. Los demás se carcajeaban mientras él intentaba en vano activar el catalizador. Edward los mandó a callar, pero solo para tener el escenario libre y humillar él mismo a Will por su inutilidad mágica. Uno de los estudiantes lanzó el hechizo desde su asiento, encendiendo el catalizador frente a Will, y Edward, más preocupado por su historial académico que por la integridad física del chico, solo le pidió a Gina que no volviera a hacer algo así. La disculpa fue mecánica, solo quería ayudar, ya que estaba claro que Will no podía hacer ni eso. La lección terminó con el típico discurso sobre la superioridad absoluta de la magia y cómo los inútiles como Will no tenían cabida en ese lugar. Todo dicho con una mirada fija que no dejaba lugar a dudas. Era un ataque directo. Al salir del aula, Will cargaba una mezcla de resignación y hastío. No solo sus compañeros lo despreciaban, también sus profesores. Gina lo siguió como si no fuera suficiente el escarnio en clase. Pero no todos lo dejaban caer. Colette, una estudiante destacada, se plantó entre ellos y lo defendió sin vacilar. Para ella, Will era más noble y trabajador que todos los magos presumidos que había en esa escuela. Gina, entre risa forzada y veneno, le recordó que ser amable no iba a convertirlo en Magiavander, el título más alto entre los magos. A Will lo dejaron tranquilo por el momento, pero el desprecio seguía flotando como peste. Colette caminó junto a él, dándole ánimos, diciendo que no debía tomar en serio las palabras de Edward ni de Gina. Él lo aceptaba, no tenía magia, esa era la realidad, pero también sabía que eso no le impedía esforzarse. Se consideraba afortunado de tener a alguien como Colette a su lado, aunque fuera solo por compasión. Ella intentaba mantenerse fría, porque como noble no podía caer rendida ante cualquiera, pero su cara traicionaba sus pensamientos cada vez que Will soltaba una de sus verdades sin filtro. Will alzó la vista al cielo, ese cielo que antes estaba cubierto por las huestes celestiales, entidades que gobernaban con puño de hierro, hasta que un grupo de magos se rebeló, trayendo la luz de vuelta. Esos magos se convirtieron en los Magiavander, símbolo absoluto del poder mágico. Nadie desde entonces había estado a su altura. Colette se preguntaba si la legendaria doncella de hielo, Albright Vaina, los estaría observando desde su torre. Will no lo dudaba, sentía que sus ojos estaban allí, arriba, vigilándolo. De niño, Will había hecho una promesa con su amiga de la infancia, Elfaria. Ella le enseñaba sobre el sol, la luna y los sueños. El suyo era llegar juntos a la cima como Magiavanders, pero con el paso del tiempo, solo ella ascendió. Él se quedó abajo, sin magia, sin avances, con apenas una espada y terquedad como combustible. Aún así, no soltaba el sueño, aunque pareciera ridículo. Esa obsesión lo empujaban a hacer locuras, como entrar solo a la mazmorra hasta el 7º piso, algo por lo que Werner, su tutor, casi lo mata de un grito. Estaba furioso con razón. Will podía haber muerto, pero el muchacho solo quería entregar el cuerpo de un enemigo vencido a cambio de créditos. Le dieron 2 puntos extra. Era poco, pero para él era una victoria. Werner, mientras rellenaba el papeleo, no podía evitar preguntarse si Will seguía aferrado al delirio de ser Magiavander. Para alcanzar ese título, Will debía avanzar al Instituto Superior, lo que exigía 7200 créditos. El problema era que no ganaba ni uno en asignaturas mágicas. Apostaba todo a la práctica, pero Werner ya le había explicado que era una apuesta perdida. Aún así, Will insistía. Sabía que era casi imposible, pero no iba a abandonar. Werner le advirtió, si no conseguía 4 créditos más antes del fin de semana, estaría fuera. Tenía 2 días. Desesperado, Will buscó en sus notas algún monstruo rentable que pudiera cazar. Werner, sin muchas ganas de empujarlo al abismo, le habló del Baskerville del 6º piso. Si lo mataba y entregaba pruebas, podía salvarse. Will lo abrazó como si le hubiera dado una segunda vida, aunque Werner solo le pidió que no lo comprometiera con demostraciones de afecto en público. Lo que no sabían era que Gina, oculta fuera de la oficina, había escuchado todo. Movida por pura malicia, pensaba adelantarse, cazar al monstruo primero y dejar a Will sin posibilidad de juntar los créditos. Mientras Will bajaba motivado, confiado porque ya se había enfrentado a un Baskerville antes, su mascota Kiki no estaba tan convencida. El muchacho, sin embargo, aseguraba que mientras evitara el aliento de fuego, no había nada que temer. Usaría el olfato de Kiki para ubicar al monstruo. Del otro lado, Gina y sus aliados también descendían con la clara intención de joderle el día. Uno de ellos dudó si era buena idea estar tan profundo en la mazmorra con tan poca gente, pero Gina lo cortó de raíz. Su odio hacia Will era tan grande que ni consideraba los riesgos. Caminaban decididos, con la sangre caliente, con un plan tan estúpido como peligroso. Bastó un segundo para que todo se derrumbara. Uno de los suyos salió volando contra la pared con un golpe brutal. Probablemente ya estaba muerto. Gina mantuvo la compostura mientras el otro entraba en pánico. Will, que escuchó los gritos, entendió enseguida que alguien más estaba en problemas. Aceleró el paso sin saber exactamente lo que le esperaba en ese piso. Cuando Will llegó al origen de los gritos, se cubrió tras una pared y vio a Gino lanzando hechizos de fuego a lo desesperado mientras se meaba encima del
el miedo. Ninguno de sus ataques surtía efecto. Frente a él estaba un centinela, un maldito monstruo de categoría alta que Will nunca había visto en persona. Esas bestias solían habitar pisos mucho más profundos, así que no tenía sentido que uno anduviera suelto en el sexto. Lo lógico habría sido largarse, dejar que el engreído se desangre por su cuenta. Pero justo cuando Will estuvo a punto de hacerse el desentendido, un recuerdo lo alcanzó. El Faria regalándole aquellas gafas con una sonrisa, diciéndole que lo admiraba por su bondad y coraje. Si quería seguir siendo el mismo idiota testarudo que ella respetaba, tenía que actuar, aunque el imbécil en peligro fuera Shino. Sin pensar más, Will se lanzó y bloqueó el ataque del centinela con su espada. Mientras tanto, en la academia, Edward irrumpía en la oficina de Werner para informar que Shino y compañía habían entrado sin permiso a la mazmorra. Werner, en lugar de alterarse, se tranquilizó al saber que Will estaba con ellos. Mientras usaba a su familiar para rastrearlos, la bola de cristal mostró a Will dándole una paliza monumental al centinela. En cuestión de segundos, ya le había rebanado un dedo y cuando la bestia intentó contraatacar, lo bloqueó sin problemas y tomó distancia. Will volvió a la carga, se movía tan rápido que el monstruo ni siquiera podía seguirlo. Se le montó encima y lo atravesó por el hombro como si nada. Shino lo miraba como si no entendiera qué estaba pasando y hasta Edward se quedó callado. Werner, con media sonrisa, explicó que Will era un puto bicho raro, una anomalía con fuerza sobrehumana, resistencia absurda y reflejos de élite. No necesitaba magia cuando podía leer el estilo del enemigo y aplastarlo después de un solo golpe. El centinela volvió a atacar, pero Will ya lo tenía leído, esquivó y de paso le voló el brazo. El bicho chillaba de dolor, pero Will no paraba. Agarró la espada de la criatura y se preparó para el golpe final. El centinela lanzó una ráfaga de plasma en su último intento, pero un tajo limpio de Will lo partió en dos. Fin del problema. Luego se acercó a verificar si Shino estaba vivo. Este no dijo nada, pero se tragó el orgullo. Lo había salvado. Aunque lo viera como basura, ya no podía negar que le debía la vida. Edward, incapaz de aceptar que un no mago fuese más fuerte que sus estudiantes favoritos, se largó de la oficina, hecho una furia. Werner, aunque molesto por el riesgo que Will había corrido, le dio 10 puntos por eliminar al centinela. 5 años antes, Will era solo el amigo sin talento de Faria. La razón por la que se le permitió entrar en la academia, nadie lo respetaba, todos lo veían como un error. Pero aguantó, no tenía magia, pero tenía agallas. Después del incidente, Werner lo llevó con la directora Caudron para una evaluación. Ella dudaba de su lugar en la escuela hasta que le entregó una espada y lo puso a prueba. Will reaccionó a todos sus hechizos de fuego en una fracción de segundo. Impresionada, aprobó su permanencia. A pesar de todo, pensaba que tener a alguien como él alrededor podría ser entretenido. Will le preguntó si volviéndose más fuerte, podría volver al lado de Faria. Caudron le respondió que el camino era duro y no había garantías, pero que lo observaría con interés. Ya en el presente, Will asistía a la clase de Werner sobre la torre de magia. La meta de todos los estudiantes, alcanzarla significaba avanzar al instituto superior y aspirar a convertirse en Magiavander. Había dos caminos: inventar una magia nueva o acumular más de 7000 créditos. Como la mayoría no era ningún genio creador, todos se enfocaban en los créditos, pero esa era la clase de recuperación, con puros reprobados y descartables. Incluso Will, después de clases, Colette lo alcanzó y le preguntó cómo iba todo. Will, aunque sabía que Werner era duro, valoraba que al menos ofreciera esas clases. La mayoría de los profesores ni se molestaban. Doblando una esquina, escucharon a unos idiotas decir que Shino había matado al centinela. Nadie se preguntaba cómo había sobrevivido, pero para todos, él era el héroe. Solo que en el fondo, Shino sabía que era un fraude. Justo entonces vio pasar a Will y lo tomó como provocación. Fue a encararlo, pero al mirarlo de cerca, supo que si Will quisiera, lo aplastaría sin esfuerzo. No lo hizo, simplemente se fue. Colette, viendo la tensión, entendió que algo había pasado entre ellos. En otra parte del campus, Edward entraba como toro en la oficina de Caudron, exigiendo la expulsión inmediata de Will. Ella lo frenó. Will estaba en su último año, no podían echarlo sin justificación. Edward alegaba que era un guerrero, no un mago, y que su presencia era una ofensa. Caudron revisó los registros. Will tenía calificaciones excelentes en teoría, informes detallados y análisis mágicos brillantes. No podía usar magia, pero era un maldito estudiante modelo. Si quería ser Magiavander o lo que fuera, tenía potencial para lograrlo. Edward insistía en que su ambición era el problema. Caudron propuso una solución, que él mismo lo evaluara. Si Will fallaba, podría expulsarlo. Edward dudó, pero Caudron lo retó, que lo juzgara la mismísima víbora oscura. De regreso al día a día, Will se preparaba para la próxima clase. Le pidió a Colette ayuda con su casillero, ya que no podía abrirlo mágicamente. Ella, como siempre, lo hizo encantada. Al ver su espada, le preguntó si seguía entrenando. Él le explicó que no podía practicar dentro del dormitorio porque su compañero no se lo permitía. Después fueron a la biblioteca a estudiar juntos. Will se tomaba todo en serio, incluso los temas que ya había aprendido antes. Mientras tanto, su determinación de seguir adelante, aunque el mundo entero le escupiera en la cara, seguía intacta, porque a pesar de todo, aún quería alcanzar la cima. Colette le sugería que se lo tomara con calma, recordándole que ya era el mejor en escritura, pero Will no se permitía aflojar ni un segundo. Sabía que perder un solo crédito podría dejarlo fuera. Además, aprender sobre historia desde el punto de vista de otras razas
poderes. Lo motivaba, sobre todo, la historia de los enanos que se alzaron contra poderosos magos, y aunque los aplastaron, nunca se rindieron. Mientras hablaban, Colette notó que Will tenía un mechón blanco en el pelo, lo atribuyó al exceso de esfuerzo y quiso arrancarlo. Él se negó, pero igual ella insistió. Sin embargo, ese momento se interrumpió de golpe cuando Edward apareció y lo mandó solo al salón de hechizos. Will fue sin chistar. Allí, Edward le dijo que le daría una clase especial de recuperación, aunque el tono con el que lo dijo dejaba claro que no era ningún favor. Disparó un hechizo de advertencia para marcar territorio y soltó que si Will lograba golpearlo, se ganaría 5 créditos. Si fallaba, lo expulsaban y no tenía opción de rechazar el trato. En paralelo, Werner había sido convocado por Cauldron. Ella le mostró lo que Edward estaba haciendo mediante un hechizo y le prohibió intervenir. Afirmó que si él tuvo su oportunidad de evaluar a Will, Edward también merecía la suya. Werner lo aceptó, aunque sabía que era un cabrón peligroso. Edward no era cualquier tipo, había estado a punto de convertirse en Magia Vander. Su poder seguía al nivel de 1. Will esquivaba los hechizos como podía, pero incluso usando solo magia de bajo nivel, Edward era una máquina. Will intentó rodearlo y patearlo, pero el escudo mágico que lo protegía era infranqueable. Edward se burló de su intento patético y Will empezó a darse cuenta de que no tenía con qué ganar. Edward prometió usar solo 2 hechizos, uno ofensivo y uno defensivo, pero uno solo de los suyos ya bastaba para borrar a un ejército. Cuando el hechizo de fuego empezó a tomar forma, Will supo que si lo alcanzaba, iba a terminar hecho cenizas. Corrió, pero Edward lo alcanzaba igual. Se notaba que estaba disfrutando la situación, el ritmo de sus ataques era como una sinfonía de muerte. Will cayó, pensó que si al menos tuviera su espada, podría aguantar un poco más. Afuera, Colette se preocupaba. Edward lo había mandado solo y no era precisamente un tipo confiable. Fue entonces cuando Kiki apareció, cubierta de sangre, tratando de abrir el casillero de Will. Colette entendió que algo andaba muy mal, lo abrió y sacó la espada. Adentro, Edward se acercaba a Will con arrogancia. Le soltaba discursos sobre cómo la magia siempre había dominado, cómo un solo mago bastaba para borrar a miles de enanos y cómo la espada nunca se compararía con una varita. No entendía por qué Will seguía aferrado a su sueño de ser Magia Vander. Will, sin fuerza pero sin rendirse, respondió que solo quería estar al lado de la chica que amaba. A Edward le pareció una estupidez, pero para Will era una promesa. Justo entonces, Colette apareció y le lanzó la espada. Armado, Will logró cortar el hechizo de fuego, dejando a Edward sorprendido. Era la espada, claro, pero también era Will. Edward quiso rematarlo con fuego, pero Will esquivó cada ataque hasta que logró romper su escudo y arañarle la cara. Edward no tuvo más remedio que reconocer la derrota y le otorgó los 5 créditos. Luego se fue, furioso. Will se desplomó. Colette llegó a felicitarlo, pero estaba inconsciente. Cauldron, que había presenciado todo, elogió su actuación. Werner también, reconociendo que su estrategia había sido brillante: acortar distancia, atacar desde un punto ciego y superar un escudo que parecía impenetrable. Tal vez Will tenía lo que hacía falta para llegar a la cima. Recordando el pasado, volvió la imagen de Elfaria, entregándole las gafas y despidiéndose mientras subía a la torre. Él le gritó que algún día la alcanzaría. Ella, con lágrimas, prometió esperarlo. Desde entonces, Will se había jurado no volver a actuar como un niño débil nunca más. De vuelta al presente, estaba repartiendo periódicos, tenía que trabajar en varios empleos para pagar su matrícula. Se cruzó con Donan, que lo saludó con buena onda, diciendo que pasaría por la taberna más tarde. Will siguió su ruta, pero tropezó y los papeles volaron. Los recogió sin esfuerzo hasta que uno llamó su atención. Era un artículo sobre Elfaria. Había creado 12 hechizos originales. Nadie en la historia lo había logrado. También había enviado una solicitud directa a la academia. Will se quedó helado. Corrió de vuelta a su dormitorio para hablar con su compañero Rusty y pedirle que le ayudara a fabricar un objeto mágico lo más rápido posible. Quería encargarse personalmente de la solicitud de Elfaria. No tenía clases, así que podía priorizarlo. La tarea consistía en recolectar núcleos de hielo de los Frostwalkers. Elfaria necesitaba catalizadores mágicos y pagarían a todos los que participaran. Rusty, aunque sorprendido por la urgencia, aceptó ayudar y le entregó sus nuevos artefactos mágicos mejorados. Will le agradeció con el alma. Ya en el 4.º piso de la mazmorra, Will se encontró con un montón de estudiantes recolectando lo mismo. No le sorprendía. Elfaria era famosa, estaba listo para darlo todo, pero justo cuando se preparaba, una explosión sacudió la zona. Chino acababa de volar a un grupo de Frostwalkers. Sus amigos lo aplaudían, pero por dentro, el tipo ardía de rabia. Sabía que no estaba ni cerca del nivel que deseaba. Will, al verlo, no pudo evitar reconocer su potencia, aunque también notó su frustración. Con tanta gente, él no tenía oportunidad de pelear por los núcleos, así que decidió ir más profundo, y en ese descenso terminó cruzándose con una chica en peligro. No dudó, se lanzó al combate, y en segundos los 3 monstruos que la rodeaban
miraban estaban en el suelo, partidos como mantequilla. La chica que Will había salvado quedó paralizada por lo que presenció. Jamás había visto a un estudiante de magia pelear con espada. Después de presentarse como Iris, comenzaron a recorrer juntos los pasillos de la mazmorra. Mientras tanto, Werner explicaba a su clase lo que significaba crear nueva magia, un logro tan jodidamente grande que aseguraba un pase directo a la cima. Cualquier hechizo nuevo lleva el nombre del creador y queda registrado para siempre. Mencionaron a Elfaria, cuya proeza de crear una docena de hechizos originales la ponía entre las mejores magas de la historia. Colette no pudo evitar admitir lo impresionante que era Elfaria, pero su amiga Rose se burló insinuando celos porque Colette estaba enganchada con Will. El murmullo en clase terminó en gritos y Werner tuvo que poner orden. En la mazmorra, Iris recordó que había oído de Will como el sin talento sin precedentes. Aunque al principio le sorprendió, reconoció que la había salvado y eso bastaba para respetarlo. No le importaba su falta de magia. Él le preguntó si estaba allí por la solicitud de Elfaria y ella confirmó que sí. Quería ayudar a sostener el cielo. En su mundo, el cielo real está oculto por la gran barrera creada por los Magia Vander. Si la barrera cae, vuelve la oscuridad. Iris explicó que conoció a Elfaria cuando la salvó de un grupo de monstruos. Desde entonces sentía una enorme admiración. Aunque había estado buscando núcleos de hielo, no encontró ninguno. Will analizó un fragmento de escarcha más grande de lo normal y dedujo que un Frost Rex estaba cerca. Aunque no podía usar hechizos de búsqueda, su conocimiento le bastaba para notarlo. Cuando el Rex apareció, Will la protegió. Sabía que el combate cuerpo a cuerpo contra esa cosa era una locura, pero tenía un plan. Usó el artefacto que le había dado Rusty, esquivó el ataque congelante, rodeó al monstruo con cables mágicos y los activó, provocando una explosión que lo destruyó. Will recogió los restos mientras pensaba en agradecerle a Rusty. Iris lo miraba con los ojos como platos. De vuelta en la torre, Iris, ya sin su disfraz, se reunió con los Magia Vander para informarles sobre Will. Aunque algunos se opusieron a la idea de aceptar a alguien sin magia, Zeta consideró que si era útil, daba igual. Decidieron esperar al gran festival de magia para ver resultados. Si Will era tan bueno, terminaría entre los primeros, y si no, no tenía lugar. Elfaria, en silencio, sonrió al saber que él aún intentaba cumplir su promesa. Más tarde, los estudiantes se preparaban para su siguiente prueba, derrotar un golem. Colette y otra chica pasaron sin esfuerzo. Will no tuvo la misma suerte. Intentó acercarse a su golem para derribarlo a golpes, pero los demás se burlaron y su distracción hizo que el golem lo mandara volando. Algunos se fueron riéndose, creyendo que ya estaba acabado. En otra parte del salón, otros estudiantes pasaban sin problemas, y una figura más se acercó. Usó magia de hielo para encerrar a todos los golems en bloques sólidos. Nadie supo qué decir, pero la demostración de poder heló a más de uno. Julius, junto a la Hannah y Wignall, eran los tres monstruos académicos de la escuela, los únicos que habían superado los 10.000 créditos de los 12.000 totales. Eran celebridades vivientes. Julius, en su ego infinito, les lanzó una guerra amistosa con su técnica recién dominada. Les ofreció hasta una rosa de hielo para sellar su declaración, pero a nadie le hizo gracia. Wignall, eso sí, parecía ansioso por darle batalla. Mientras tanto, Will ni siquiera alcanzaba los créditos mínimos para graduarse, y ya era su último año. Sentado se preguntaba qué iba a hacer cuando el grupo de Julius se acercó a burlarse de su falta de magia. Will se hizo a un lado sin provocar nada. Cuando se alejaban, escuchó que hablaban del gran festival de magia, ni había notado que ya era esa época. Más tarde, durante el almuerzo, Colette le explicó que el festival era su única oportunidad real de que algún Magia Vander lo notara. No tenía sentido depender solo de praxis y escritura. Ese festival era el escenario donde se decidían ascensos, becas y reclutamientos. Se celebraba cada 2 años y todas las grandes facciones asistían: Trueno, Fuego, Hielo, Elfos y el enigmático Noah, cada una menos Noah, liderada por un Magia Vander. Will dudaba que alguien como él pudiera ser elegido, ni siquiera por accidente. Decía que lo suyo sería más un circo que una presentación. Ya lo habían abucheado en su segundo año por usar ataques físicos. No tenía ganas de repetir la humillación, pero Colette insistía en que podía mostrarles a todos de lo que era capaz. Él no lo veía así. De pronto Colette detectó una barrera mágica oculta en uno de los casilleros. No era un simple bloqueo, sino una pantalla para ocultar sonido y vista. Pidió a Keiki que la rompiera. Detrás encontraron una escalera que llevaba a una red clandestina, una pista de apuestas ilegales sobre quién ganaría el festival. Ahí estaba Shino, y a Will le sorprendió verlo en ese lugar. Aunque trató de disimular, no podía negar que le dolía que nadie apostara por él, a pesar de ser el cuarto mejor estudiante con más de 9.000 créditos. Solo un examen de escritura fallado lo había dejado por debajo de los 3 primeros. Su magia estaba al mismo nivel que ellos, pero nadie lo consideraba una amenaza. El día continuó como cualquier otro. Al final de clases, Colette quiso salir con Will, aunque fuera a la mazmorra, pero él tenía que trabajar. Esa noche estaba en el restaurante de Jana sirviendo platos con Rosie como refuerzo. Donan, cliente habitual, le mostró algo de lástima. Will repartía diarios, estudiaba todo el día y luego trabajaba hasta tarde, todo porque no calificaba para becas y debía costearse todo. Donan le sugirió participar en el festival, pero Will lo rechazó de inmediato. No quería repetir el ridículo. Rosie lo ayudaba ese día porque uno de los trabajadores había renunciado. Mientras limpiaban la cocina, le preguntó si no prefería un trabajo mejor
mejor pagado, pero Will decía que ahí se sentía en casa. Los enanos eran honestos y cálidos, y eso le bastaba. Todo marchaba bien hasta que Julius apareció. No venía a comer, venía a escupir odio. Apenas cruzó la puerta, empezó a insultar el lugar y a los enanos que trabajaban ahí. Cuando vio a Will, se burló aún más, diciendo que su sitio estaba entre bárbaros. Donan se tensó, pero los demás enanos se contuvieron. Sabían que si uno respondía, todos pagarían. Julius los recordó con desprecio que eran inmigrantes, refugiados que llegaron tras la destrucción de su mundo por los celestiales. Según él, los humanos les habían hecho un favor permitiéndoles vivir allí, así que no tenían derecho a levantar la voz. Aunque todo lo que dijo era cierto, lo vomitó con veneno, y a pesar de que los elfos pasaron por lo mismo, los enanos seguían siendo tratados como escoria. Donan sabía que no podía hacer nada. Si lo hacía, los suyos sufrirían las consecuencias. Will, sin embargo, decidió que había tenido suficiente, iba a renunciar esa misma noche, así que ya no debía seguir aguantando. Se dirigió directo a la mesa de Julius y le exigió que se retractara. Los enanos eran trabajadores incansables que habían sobrevivido lo peor y construido algo digno. No merecían ser llamados salvajes por un mago arrogante. A Julius no le importaban los enanos ni sus historias. De un patadón tiró la comida de Will al piso y sus lacayos se pararon listos para atacarlo. Lo que no esperaban era que eso contara como agresión, así que todo lo que Will hiciera después era defensa propia. Sin perder tiempo, los agarró a los dos de la camisa y los estampó contra el suelo. Julius terminó con la cara reventada y la humillación le ardió tanto que activó su magia. La sala se congeló al instante. Sin su espada y atrapado en un espacio cerrado, Will no pudo evitar que lo inmovilizaran contra la pared. Julius, sediento de venganza, iba a rematarlo ahí mismo, pero al ver los ojos de Will, sin una pizca de miedo, cambió de idea. Decidió que lo haría trizas frente a toda la escuela, en el festival de magia. Will aceptó el duelo, si perdía, lo echaban, si ganaba, quería una disculpa para los enanos. El día del festival llegó con todo. La facción del fuego, los exploradores y los magos de la torre buscaban nuevos talentos. Lejana ganó la carrera de dragones sin dificultad y luego vendría el evento central, el Crown Attack, un Battle Royale por equipos, con trampas por todas partes y una corona en el centro como objetivo final. Colette había armado un equipo con Will y por necesidad sumaron a Shino. Él no quería saber nada, pero al notar que Will tenía la mira puesta en Julius, entendió que ese enfrentamiento era personal. Los rumores volaban, las apuestas ilegales también, y el equipo de Will era el último en la lista. Nadie apostaba por ellos. Cuando el evento comenzó, Julius y los suyos se toparon con un ejército de golems. Will, sin miedo, corrió directo. Lo creyeron un suicida, hasta que Colette le creó un guantelete mágico y con eso pulverizó a todos los golems. La multitud quedó en shock. Werner no se sorprendió. Sabía que con el guantelete y ese nivel de técnica, Will podía causar destrozos. Mientras otros equipos apenas empezaban a moverse, Will ya lideraba. Al llegar a la zona rocosa, las trampas empezaron a disparar piedras. Con el puño reforzado, destrozó el suelo y levantó una barrera. Colette le lanzó un nuevo hechizo, creando espadas mágicas que él usó como proyectiles para destruir todos los cubos de trampa. El comentarista anunció que su equipo pasó esa sección con una facilidad ridícula. Algunos minimizaban el mérito, diciendo que Colette hacía todo, pero los exploradores empezaban a darse cuenta. Will detectaba trampas como si respirara. Su precisión, reflejos y habilidad para usar cualquier herramienta lo ponían en otro nivel. Incluso Edward, que lo detestaba, tuvo que admitir que lo que Will hacía no era suerte, era el resultado de años en mazmorras, de entrenamiento y de ser un cabrón sin magia que aprendió a sobrevivir en un mundo que lo despreció desde el día 1. Un equipo ardía de rabia por perder contra alguien sin magia, y su odio hacia Will los hizo caer en una trampa floral que los devoró vivos. Mientras tanto, Will y su equipo seguían avanzando, esquivando trampas y manteniendo la ventaja. El revuelo en el estadio era tan grande que Julius lo escuchó desde lejos. Al saber que Will iba primero, decidió encargarse personalmente del asunto. Will llegó al bosque encantado, la última zona antes de la arena. Al activar varias trampas mágicas, aplicó un contrahechizo que anuló todos los círculos oscuros. La multitud enloqueció. Edward, que había colocado esas trampas, solo pudo gruñir. A medida que se acercaban al estadio, la posibilidad de emboscadas aumentaba. Will intentó adelantarse para emboscar a Julius, pero terminó recibiendo un carámbano sorpresa. No sabía cómo Julius había llegado antes, ni dónde estaban sus aliados. Julius comenzó a llover hielo sobre él, forzándolo a escapar. Al mismo tiempo, Shino inició un hechizo infernal. Colette lo notó y lo protegió con una barrera. La explosión borró parte del bosque y Shino afirmó que Julius había quedado fuera, pero Colette sabía que su objetivo real era Will. Shino quería un duelo y lo obligó a pelear. Justo cuando Colette intentó intervenir, Julius, que había sobrevivido, la atrapó con un muro de hielo. Shino seguía atacando con fuego, forzando a Will a defenderse sin poder contraatacar. Will insistía en que no estaba ahí para eso, que lo único que buscaba era justicia para Donan y los enanos, no perder el tiempo con peleas sin sentido. Pero Shino no soportaba que Will no lo tomara en serio y amenazó con incinerarlo. La multitud estaba en shock al ver a compañeros de equipo pelear. Edward, feliz con el caos, dijo que perderían puntos con los reclutadores, pero su sonrisa lo delataba. Desde las gradas, Rusty observaba preocupado. Iris se le acercó y se sentó a su lado. Aunque le sorprendió verla tan efusiva, entendía
el encanto que Will ejercía. Rusty lo sentía aún más fuerte, siendo su compañero de cuarto, pero sabía que Colette también era parte de ese círculo. Ella, atrapada por Julius, pensaba solo en cómo salvar a Will. Julius se burlaba de su título de Princesa Tierra. Colette, harta, lo enfrentó. Usó su magia para bloquear sus ataques, pero uno de los carámbanos activó una trampa de Edward, y la explosión la envolvió. La gente empezó a notar algo raro. Julius aparecía en todas las pantallas. Estaba peleando contra todos los equipos a la vez, y nadie entendía cómo. Hasta desafió al equipo de Wignall. Este aceptó, pero primero le devolvió su rosa de hielo, usándola como distracción. En ese instante, activó un círculo mágico bajo los pies de Julius y lo borró del mapa. Wignall entendió que eso era la carta secreta de Julius, un hechizo de nivel Magia Vander, y aunque lo derrotó, no podía evitar reconocer lo brutalmente impresionante que era. Mike no entendía del todo qué acababa de pasar, pero Wignall había hecho mierda a Julius frente a todos, y justo él había apostado todo por ese resultado, así que gritaba como loco. Desde lo alto del estadio, dos elfas observaban la masacre. LePhil preguntó qué opinaba su compañera Phil, y esta, sin emociones, dijo que los estudiantes estaban cumpliendo las expectativas. Todos pensaban que Julius o Wignall iban a ganar, y que Will podría haber tenido chance si Shed no lo hubiera cagado. Los amigos de Will sabían que algo raro pasaba. Laruelle intuía que Shed no actuaba por odio, sino por probar algo. En medio del combate, Will no entendía qué le había hecho a Shed para merecer tal obsesión. Desde que entró a la escuela, fue el blanco de burlas, no pedía reconocimiento, solo aguantaba. Cuando Shed intentó ayudarlo, creyó que era otra burla más y se alejó. Ahora, esquivando fuego, Will se encontraba frente a un hechizo de nivel alto. Shed invocó un halcón guardián de fuego. Will, sin pensarlo, clavó su espada en el suelo, saltó sobre la criatura y le cortó el ala, lanzándose directo hacia Shed. Pero el ave regeneró sus alas en segundos y lo embistió desde atrás. Will tuvo que dividir su atención entre esquivar el pájaro y bloquear a Shed. Cambió la espada de mano, desvió otro hechizo y ambos quedaron exhaustos. Edward, desde el palco, no podía creer el nivel de Shed, que superaba por mucho lo esperado. Era como si se hubiera convertido en otra persona. Los exploradores decidieron que tendrían que rehacer sus informes porque acaban de encontrar a su próximo fichaje. Will también notó el cambio en Shed, pero no quería pelear con él. No entendía por qué Shed insistía tanto en ese enfrentamiento, pero el otro no soportaba ser ignorado. Quería ser reconocido como rival. Will por dentro sí guardaba rencor. Había fantaseado con venganza, pero ahora su prioridad era derrotar a Julius. Shed, furioso, lanzó su hechizo más bestia, acompañado por su guardián. Will leyó cada trayectoria, esquivó entre el fuego, destruyó el núcleo del halcón y fue directo a Shed, pero este tenía una última carta y disparó otro hechizo a quemarropa. Antes del impacto, una muralla de roca lo separó de Will. Colette, chamuscada y casi desnuda, entraba a escena. Will le preguntó por Julius y Colette dijo que lo hizo polvo antes de que se convirtiera en hielo y desapareciera. Shed quedó en shock al ver su ropa quemada y comentó su indecencia, pero ella le echó la culpa por haberla incendiado. Luego le dijo a Will que siguiera adelante y alcanzara a Julius. Shed quiso seguir la pelea, pero Colette lo calló. Dijo que Will necesitaba ese duelo para probar su valor, y Shed arruinó todo. Will le agradeció por preocuparse, prometió resolverlo luego y salió disparado. Julius ya estaba en el estadio, a punto de ganar, pero Will llegó justo a tiempo y lo desafió. En la torre mágica, el Faria dormía como siempre hasta que Cerisa la despertó de un golpe. Le llevó la lista de candidatos y Julius estaba entre ellos, con una evaluación impresionante. El Faria reconoció su talento, aunque con reservas. En el estadio, Will encaró a Julius. El primero que se apoderara de la corona ganaría. Julius, más cerca, podría haber terminado todo, pero quería humillar a Will. Lanzó una cortina de humo, bloqueando la vista, mientras su equipo rodeaba a Will. Escuchando pasos, Will intentó calcular sus posiciones. Cuando recibió 3 ataques, se sintió listo para contraatacar, pero entonces llegó un cuarto disparo. Cayó al suelo confundido porque sus enemigos ni se habían movido. Will estaba seguro de que todavía lo atacaban, pero ahora había 5 Julius. Al principio pensó que era una ilusión, pero los golpes eran reales. Se dio cuenta de que Julius estaba usando magia avanzada para crear clones que explotaban cuando él lo ordenaba. Uno de esos clones reventó justo frente a él, dejándolo atrapado en una gruesa capa de hielo. La multitud apenas entendía lo que pasaba, pero Edward y Walker reconocieron el hechizo. Se trataba de ARS Waze, uno de los 12 hechizos creados por el Faria, una genio del hielo. Julius había logrado replicarlo por su cuenta, y ahora se pavoneaba creyéndose a la altura de su creadora, diciendo que un día la dejaría en ridículo. Will no iba a tolerar que alguien llamara fraude a el Faria. Salió del hielo con furia y fue a enfrentarlo, pero Julius contraatacó con más clones. Estos no solo atacaban, también usaban magia, y Julius los manejaba como marionetas. Will apenas podía moverse antes de que lo encerraran en una prisión de hielo y Julius le lanzara un meteorito helado. Todo el mundo aplaudía, incluso Edward reconocía la brutalidad del hechizo, mientras Julius se vanagloriaba como si ya hubiese ganado el título de sucesor de el Faria. Pero entonces el meteorito se partió y Will salió como si nada. Agradeció el descanso porque necesitaba calmarse y dejó claro que no iba a perdonar otra ofensa contra el Faria. Esta vez esquivó los ataques con facilidad. Se coló entre los aliados de Julius y los noqueó. Sin ellos, los clones
se desplomaron. Will había entendido todo desde que vio el hechizo. Julius nunca pudo sostenerlo por sí solo, dependía de otros para usarlo bien. A diferencia de los guardianes reales, los clones necesitaban control constante, algo que Julius no tenía. Estaba usando una versión chimba de un hechizo que el Faria había inventado a los 2 años. El tipo era una copia barata. Julius explotó de rabia y lanzó más ataques, incluyendo rosas de hielo, que explotaban al tocar el suelo y generaban una nueva cortina de humo. Usó ese tiempo para invocar clones otra vez, pero Will no se inmutó. Conocía la magia mejor que él porque había crecido al lado de Elfaria en el mismo orfanato, observándola desde cerca. Los clones eran fríos, muy fríos, tan fríos que debajo de sus pies se formaba hielo. Julius no tenía el control suficiente para evitar eso y Will lo usó para identificar al original. Lo encontró, le atravesó la defensa y lo mandó a volar con un pedazo de su propio hielo. Julius no podía entender cómo lo habían encontrado tan fácil, hasta que Will le explicó la diferencia. Los clones no son humanos, el frío los delataba. Julius intentó negarlo, diciendo que Elfaria era una maga de élite y que su hechizo no podía ser tan fácil de superar, pero Will ya lo había vencido. Le dijo que sí, era talentoso, pero se estaba comparando con los logros de una niña de 2 años. Julius se dio cuenta del ridículo que estaba haciendo y empezó a reír como idiota. Igual no se rindió y gritando invocó 8 clones más. Dijo que 4 nunca fueron su límite real y que ahora iba a ignorar el control y lanzar todo lo que tuviera. Pero Will ya había soportado 10 clones reales de Elfaria cuando era chico, así que esto no era nada. Mientras los clones disparaban hechizos, Will esquivaba y los iba derribando uno a uno. Julius no podía hacer nada más que retroceder. Cada intento era neutralizado hasta que finalmente no quedó ni un solo clon en pie. Will corrió hacia él y lo tumbó con un golpe tan fuerte que rebotó 3 veces. Con Julius fuera de combate, la multitud lo ovacionaba. Will se había ganado el respeto de todos y ya nada le impedía tomar la corona. Pero mientras pensaba en lo que había pasado, no se dio cuenta de que Wignail y su equipo ya habían llegado. En un giro patético, Wignail fue coronado como ganador del ataque a la corona, pero si quieres saber cómo continúa todo esto, comenta corona y me pondré manos a la obra.